Bueno, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la materia de economía. Vamos a introducir la materia con un acercamiento teórico a diferentes conceptos para poder entender un poco cuál es la dinámica de la guía. Bueno, entonces, en un primer concepto, la definición de economía nos dice que es un estudio de las dinámicas de la toma de decisiones individuales analizándolo desde una mirada conjunta en términos macro y microeconómicos. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la economía estudia las dinámicas sociales, entendiendo las decisiones que son dadas por un consumidor, un grupo de consumidores, un sector empresarial o una empresa, un país o un continente. Entonces, lo que hace es analizar esas dinámicas en términos de decisiones. Normalmente pues la economía se centra en estudiar los mercados y las dinámicas que se dan en ellas. Entonces, por ejemplo, el mercado laboral, el mercado productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente nos va a llevar o nos va a introducir a un panorama donde se analizan muchas variables que unas son de tipo macroeconómico. Cuando hablamos de macroeconomía, estaríamos hablando entonces de un global, estaríamos hablando del mundo, de un conjunto de países, el continente, etcétera. Cuando nosotros analizamos el término microeconomía, nosotros lo podemos identificar como aquel estudio que se centra en las decisiones particulares de un consumidor, una familia, una empresa. O sea, es una dinámica mucho más centrada en unidades. Unos ejemplos aquí que tenemos es, por ejemplo, un individuo decide de su salario destinar el 80% al gasto y el 20% al ahorro. Entonces, esto nos habla de microeconomía, la decisión particular de una sola persona. Y por otro lado tenemos la OPEP decide planificar la producción de petróleo mundial. Entonces, la Organización de Países Petroleros lo que hacen es un consenso, identifican cuáles son los volúmenes de producción en su escala, y entonces como es una reunión de varios países, pues entonces una variable que afecta en términos macroeconómicos, o sea, se dimensiona para todo el globo terráqueo. Entonces, entendiendo esa dinámica económica, vamos a definir macroeconomía y microeconomía de una manera mucho más precisa. Entonces, la macroeconomía se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos. Pues aquí nosotros, por ejemplo, podemos identificar la producción o la escala productiva, número de bienes producidos en un país, en un continente, en términos mundiales. El total de los ingresos, entonces estamos hablando de ingresos, generación de ganancias, rentas a través de la venta y comercialización de productos. El nivel de empleo, entonces tasas de empleo o de desempleo que se presentan en los países. Los recursos productivos, entonces parémonos aquí en Colombia. Colombia sabemos que es un país rico en sus recursos, especialmente en los naturales, y en este caso estaríamos hablando, por ejemplo, de carbón, oro, petróleo, etcétera, etcétera. Cuando se habla también de balanza de pagos, cuando hablamos de la balanza de pagos estamos hablando pues de importaciones y exportaciones. Entonces, ¿cuál es el comercio internacional que se da de un país respecto a otros? Y digamos que esa balanza mide o sopesa el valor de las exportaciones versus las importaciones. Sabemos que para un país es mucho más benéfico que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Caso puntual en Colombia, nosotros vamos a analizar lo siguiente. Nosotros exportamos una producción muy agrícola, que podríamos decir que es netamente agrícola: café, banano, plátano, ¿sí? Eh, hortalizas, más que todo lo del agro. Pero nosotros en términos de importación
compramos computadores, tecnología, y obviamente pues existe un diferencial muy grande entre un bulto de papa versus un computador, puede ser un Mac o cualquier marca de computador, y eso nos da una desventaja. Muy bien, también se analiza el tipo de cambio. Cuando nosotros hablamos de tipo de cambio, estamos hablando de la moneda extranjera, ¿sí? Cuando, por ejemplo, comparamos el peso con el dólar o con el euro o con otras monedas a nivel mundial, ya sea el yen, las libras, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente digamos que la economía mundial está dolarizada, entonces por lo general el indicador de referencia siempre va a ser el dólar. Y es lo que nosotros conocemos como la TRM. Y comportamiento general de los precios. Entonces, por ejemplo, en términos macroeconómicos o la macroeconomía, se puede estudiar el fenómeno nacional, o sea, el país, Colombia, con cada una de estas variables, ¿sí? Eh, en términos, obviamente, pues de comparación mundial, global, continental, etcétera. Y por acá nos dicen, en contraposición, la microeconomía estudia el comportamiento económico de agentes individuales, como consumidores, empresas, trabajadores e inversores. O sea, trata de analizar variables muy similares, pero normalmente la microeconomía se concentra más en la renta, o sea, en los ingresos que tienen, por ejemplo, los empleados, los ingresos que tienen las empresas, las inversiones que realizan las empresas, etcétera, etcétera. O sea, todo lo vemos más en términos monetarios y con un impacto más pequeño. Vamos a aproximarnos al siguiente concepto. Entonces, el PIB, creo que lo hemos escuchado hablar mucho, y el PIB es una de las variables macroeconómicas más importantes para medir el desempeño productivo económico de un país. Entonces, cuando hablamos de PIB, nos referimos al Producto Interno Bruto, que también lo conocemos como Producto Interno Bruto per cápita o PIB per cápita. Cuando tenga ese apellido per cápita, lo único que quiere decir es por persona, ¿sí? Entonces vamos a adentrarnos un poquito más en el concepto. Dice, mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales durante un año. Entonces aquí cuando nos dicen mide el valor monetario de la producción de bienes y servicios finales, simplemente lo que hace es un análisis de todo lo que se produjo a nivel interno del país, o sea, por ejemplo Colombia, entonces cuántos carros se produjeron, cuántas toneladas de papa, cuántas toneladas de arroz, cuántas toneladas de café, pero no se está indicando que es un valor monetario, o sea, no es la cantidad, sino el equivalente en plata. Ese es el PIB, ¿sí? Y nos dice que normalmente se mide durante un año. Adicional dice, el PIB también se define como un conjunto de todos los bienes y servicios finales. Entonces aquí cuando nos dicen bienes y servicios finales serían aquellos productos ya terminados que van al mercado, ¿sí? Producidos en un país durante un año. El PIB se utiliza habitualmente como una medida para identificar el grado de bienestar de la población de un país. De otra forma de entender el PIB es la siguiente fórmula. Bueno, entonces lo que nos dice acá es que el bienestar de la población de un país se puede ver o analizar entendiendo que su productividad se eleve. Entre más número de unidades producidas finales un país genere, habla bien de su comercio, habla bien obviamente pues de el término de ventas, y esto nos permite identificar pues que hay un bienestar para la población, pero no necesariamente. Digamos que es un indicador que demuestra el bienestar de un país, pero no 100%. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vemos que el Producto Interno Bruto de Colombia aumenta, vamos a poner un ejemplo, de un año a otro en un 10%,
estamos diciendo que el país o Colombia es un 10% más productivo. Normalmente, ¿qué conlleva el hecho de que un país sea más productivo? Entonces hay mucho más empleo, hay mayor ocupación en las diferentes fábricas o empresas. Podríamos decir que las tasas de desempleo están un poco bajas, etcétera, etcétera. O que las dinámicas económicas eh, normalmente nos muestran un consumo por parte del mercado en general. O sea, cuando nosotros hablamos del mercado, entonces hablamos del conjunto de personas que van, se desplazan, compran un producto, ¿cierto? Entregando cierta cantidad de dinero, ¿sí? Eso nos habla de que entonces efectivamente hay una dinámica económica positiva, pero hay que analizar otras variables para entender que la economía está bien, está sana, está creciendo. Entonces, el PIB normalmente se mide teniendo en cuenta esta fórmula y esa fórmula indica consumo. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa C, donde la C es consumo, estamos indicando que esos bienes producidos, ¿sí? Bienes o servicios que se producieron en un país, efectivamente se consumieron. O sea, estamos hablando de cada uno de nosotros se mete la mano a su bolsillo para ir a mercar, eso es consumo. Cada uno de nosotros se mete la mano al bolsillo para pagar servicios públicos, cada uno de nosotros utilizamos el transporte público, metemos la mano al bolsillo, sacamos dinero, eso es consumo. Nos dice también que se le suma al consumo una I, donde la I es inversión. Entonces, la inversión normalmente denota también consumo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a poner lo siguiente. Juan quiere montar una tienda. Juan al montar una tienda tiene que generar una inversión. Esa inversión está enfocada en la compra de equipos, maquinaria, mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, de una u otra forma, eso también es consumo y está haciendo uso de unos bienes y servicios ya terminados, pero hay un condicionamiento. Tanto el consumo como la inversión tiene que ser de productos creados y fabricados o manufacturados dentro del país, ¿sí? No tiene sentido que sean productos importados porque más adelante en esta ecuación vamos a ver pues que hay una resta. Adicional a eso nos dicen que hay un gasto público. Cuando nosotros tenemos la palabra público, sabemos que hace una alusión al Estado, a la política, ¿cierto? Entonces a los entes o entidades gubernamentales. En este caso, por ejemplo, podemos hablar de las diferentes alcaldías, la gobernación o las gobernaciones. También podemos hablar de la presidencia, etcétera, etcétera. De igual forma, el gasto público, el gobierno tiene la tarea de generar bienestar a la sociedad y entonces genera un gasto público. Lo puede hacer a través de la infraestructura, el mejoramiento de infraestructura, ya sea carreteras, puentes, ya sea creando nuevas edificaciones, nuevos espacios para la comunidad, gimnasio al aire libre, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algo muy común en el gasto público, las estrategias como el INDER o Indeportes o como Indesa, que normalmente conocemos. Entonces, por ejemplo, la construcción de gimnasios al aire libre, eso es gasto público. Obviamente, pues es un consumo también dirigido al mercado interno, tiene que ser dirigido al mercado interno. Las exportaciones, denotadas por la X, también entonces hacen parte de ese PIB, ¿sí? Porque es que lo que se exporta es aquella producción nacional de tipo nacional que no está siendo consumida al interior del país, como lo vimos en el consumo, en la inversión y en el gasto público. No, son bienes y servicios ya terminados que se dirigen a otros países, no dentro de nuestra propia economía, sino que van a ir a otros lugares. Entonces también se van a sumar porque esos productos o esas exportaciones no se van a percibir en el mercado nacional, pero van
fueron finalizadas y van para otros mercados internacionales. Ejemplo muy común en el término de exportaciones, y sabiendo pues que nosotros somos buenos en el tema de las flores, ¿sí? Entonces, la exportación de flores no se va a consumir acá, no se va a tener acá, pero lo van a disfrutar en otros países, más sin embargo hace parte de un bien o un servicio terminado al interior del país. Por último, en la ecuación, para ser un poquito explícitos, nos indica que hay unas importaciones y se las vamos a restar, ¿sí? Tanto al consumo como a la inversión, al gasto público y a las exportaciones, se le restan las importaciones. ¿Por qué? Porque el consumo también, como lo mencionaba ahorita, se puede dar por diferentes productos o la compra de diferentes productos, pero que no son producidos en el ámbito nacional, ¿sí? Entonces no se deben considerar, no se tienen en cuenta a la hora de estimar el PIB de un país. Muy bien, continuamos entendiendo pues ese concepto de PIB. Vamos a empezar a adentrarnos un poquito en cada uno de esos conceptos que hacen parte del Producto Interno Bruto. Bueno, entonces entendamos el consumo. Entonces nos dice, existen bienes y servicios que se agotan al momento de consumirse, como los alimentos, mientras que hay otros que solamente se transforman. Ejemplo, un viaje en un avión. El sistema capitalista actual, el consumo representa una actividad cíclica, puesto que el hombre produce para consumir y este consumo genera más producción. Entonces, lo que estamos diciendo ahorita, el tema, por ejemplo, cuando hablamos de inversión, la persona que invierte al montar un negocio está haciendo un consumo, pero al mismo tiempo ese consumo a través de la compra de equipos, herramientas, insumos, mercancías, va a generar otro consumo adicional, ¿sí? Ya que se van a gestar unos nuevos productos o se van a comercializar otros productos. Entonces, ese consumo se enmarca en que puede ser ese consumo que usted da cuando va al supermercado y compra leche, arepas, huevo, pan, ¿sí? Que usted simplemente consume el producto y desaparece, o también se puede dar como aquella persona que va y compra lociones, relojes, tenis y genera un consumo inicial, pero el objetivo fundamental es la reventa del producto, ¿sí? Muy bien. La inversión. Entonces, cuando nosotros vemos la inversión en economía, los recursos suelen identificarse como los costos asociados, ¿cierto? O sea, la inversión, lo que decíamos ahorita, ¿cuánto me cuesta montar un negocio? ¿Sí? Eso es la inversión. ¿Sí? ¿Cuánto me cuesta un enfriador? ¿Cuánto me cuesta una nevera? ¿O cuánto me cuesta una máquina? Etcétera. ¿Cuánto me cuestan los insumos para trabajar con ellos? Los principales recursos son tiempo, trabajo y capital. Entonces, la inversión normalmente se destina a este tipo de recursos. Tiempo, por ejemplo, la mano de obra, ¿sí? También lo vemos con el trabajo. Y capital, obviamente, pues nos vamos a referir a todo el tema que tenga que ver con la compra de insumos o materiales, etc. Con lo cual, todo sea lo que sea hacer uso de alguno de estos tres recursos con el objetivo de obtener un beneficio en la inversión. Entonces, toda inversión obviamente pues requiere una ganancia y es lo que espera cualquier inversor. Invertir un capital, invertir un dinero, pues obviamente para que genere una retribución. Y esa retribución, pues sabemos que futuramente se va a convertir en, obviamente, más dinero y obviamente en más consumo. Cuando un negocio genera utilidades, pues sabemos que normalmente las utilidades se reinvierten en la compra nuevamente de materiales, insumos, equipos, mejoramiento de equipos, etcétera, etcétera. Cuando se realiza una inversión se asume en un costo de oportunidad al renunciar a esos recursos en el que representa en el presente para lograr un beneficio futuro. Pues cuando nosotros hablamos del costo de oportunidad,
en términos económicos es, por ejemplo, usted tiene 10 millones de pesos y los va a invertir para montar un negocio, ¿sí? El costo de la oportunidad era que usted tenía los 10 millones seguros, puede que los tenga en el banco, puede que los tenga en su casa, donde sea que los guarde, y usted tenía sus 10 millones de pesos, pero entonces el costo de oportunidad se va a reflejar cuando se invierte ese dinero y digamos que hay una incertidumbre, ¿sí? Se puede ganar, se puede perder, ¿cierto? Entonces por eso es que se habla de riesgo. Muy bien, ¿cómo se gesta el consumo? Pues el consumo en términos económicos se puede analizar desde diferentes frentes. Entonces, esa producción que se hace en el orden nacional, o sea, dentro de Colombia, entonces por un lado está la inversión nacional. Entonces, cuando hablamos de la inversión nacional, estamos hablando de las diferentes empresas, de los diferentes sectores, por ejemplo, el sector textil en la compra de telas que son producidas aquí en Colombia. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del sector transporte, entonces aquí se hacen llantas, entonces esas llantas obviamente se compran, se consumen, etcétera. Entonces estamos hablando de toda la dinámica de inversión o empresas nacionales que se van gestando, que se van creando y que con base pues, en esa inversión que se realiza, pues se genera un consumo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a montar un supermercado. Entonces, al montar un supermercado, la compra de anaqueles, la compra de mercancías, está generando consumo, ¿sí? Una dinámica económica donde se están beneficiando otras empresas y estas empresas donde se habla de nuevos emprendimientos o nuevas empresas, pues esperan también obtener ciertas ganancias en el futuro con un consumo de sus clientes futuros. Muy bien. Otra forma como se gesta el consumo, la inversión extranjera. Entonces es importante analizar que hay muchas personas buscando opciones de inversión porque tienen cierto capital o tienen cierto dinero y buscan generar una inversión en el país buscando obviamente pues rentabilidad. Teniendo en cuenta eso, una empresa puede venir a Colombia y decide comprar terrenos, decide montar fábricas, construir edificios, etcétera, etcétera. Eso es otra dinámica del consumo interno. Bueno, muy bien. Promoción del consumo interno es el que hace usted. Cuando usted destina de su empleo o de las rentas que da su empleo, llámelo ingreso, llámelo salario, etcétera. Entonces, esa dinámica de usted y su familia, ¿sí? En términos microeconómicos, de ir y generar gasto, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de ordenadores del gasto. Muchas veces nosotros, como personas que somos empleadas, bueno, en general, también las empresas son ordenadoras del gasto. Simplemente destinamos parte de unos ingresos que tenemos en nuestro bolsillo y empezamos a generar consumo, ¿sí? Entonces usted decide si estudia, usted decide si compra un carro, si usted compra una moto, si usted compra una casa, si merca, si lo destina a diversión, esparcimiento, etcétera, etcétera. Y por último tenemos entonces el gobierno y el gasto público. Como lo decía ahorita, el gobierno también tiene esa tarea de generar el consumo en el orden nacional comprando diferentes insumos, ya sea para construir, ya sea para generar programas de tipo social, ya sea por ejemplo para adultos mayores, para madres lactantes, etcétera, etcétera, y tiene que hacer unas compras para poder impactar a través de sus diferentes programas eh, a esas personas, ¿sí? Entonces, más o menos el consumo en términos económicos se evalúa desde estos frentes. Muy bien, decisiones del consumidor. Entonces nosotros vamos a ver lo siguiente, los consumidores al tener una renta, llamemos la renta como el ingreso o salario, como el ingreso o salario que se da por su trabajo o ya sea por las utilidades generadas de una inversión porque montó una empresa, etcétera, etcétera.
nosotros vemos que esa persona tiene unas decisiones y las decisiones están centradas en tres. Usted decide esa renta gastarla en consumo, invertirla o ahorrarla, ¿sí? Normalmente digamos que es normal que el consumidor tenga dos de ellas, como puede ser ahorro y consumo al tiempo o como puede ser consumo e inversión. Pero el consumo nunca, siempre estará presente. ¿Por qué siempre estará presente? Todos tenemos que consumir para resolver nuestras necesidades básicas esenciales, ¿sí? Entonces, necesidades fisiológicas, comer, alimentarnos, el techo, pagar un arriendo, etcétera, etcétera, siempre va a estar la variable consumo. Muy bien, entonces entendiendo esas decisiones del consumidor, nosotros vemos una dinámica microeconómica, tratando de entender cómo la persona va a destinar sus recursos, o su renta, o sus ingresos, pues ya sean dados por el trabajo o dados por la rentabilidad de una inversión. Eso también lo estudia la economía y obviamente pues fundamental para el PIB el tema del consumo. Muy bien, entonces vamos a mirar lo siguiente, el crecimiento empresarial y tasas de desempleo. Vamos a analizar a Colombia y vamos a mirar este gráfico que nos muestra una tendencia, digamos, año a año y nos indica cómo ha estado la tasa de desempleo en Colombia. Nosotros vemos que en el 2000, más o menos entre 1995 y el 2000, pues se da un crecimiento acelerado de la tasa de desempleo en Colombia, llegando casi al 20%, superior al 20%. Cuando nosotros hablamos de desocupación laboral, pues estamos diciendo que obviamente peligra el consumo interno, por ende el PIB no puede ser muy grande, ¿cierto? Porque no tenemos esa dinámica de consumo. Pero vemos que del 2000 en adelante empieza a gradualmente a descender la tasa de desempleo y nosotros vemos que, pues digamos que hasta la época reciente, hasta más o menos el año anterior, 2019-2018, pues nosotros teníamos unas tasas de desempleo de un solo dígito, o sea, por debajo del 10%. Estamos volviendo a tener, pues por las dificultades económicas, unas tasas de dos dígitos superiores al 10, lo cual indica pues obviamente pues que el consumo interno está supeditado al número de ingresos que tenga cada uno de los colombianos, entendiendo que tenga trabajo o no. Si nosotros lo contextualizamos con el tema de esta pandemia, nosotros podríamos hablar pues que el PIB no va a ser el mejor para este año debido pues a que el consumo se ha visto afectado, ya sea para los diferentes sectores. Entonces, por ejemplo, uno de los sectores más golpeados, por ejemplo, el tema del deporte. Otro de los sectores golpeados puede ser el tema de la industria de la recreación, bares, turismo, etcétera, etcétera, que son servicios o productos o bienes finales terminados, pero que digamos que en este tiempo no son de consumo. Entonces, el PIB obviamente va a ser inferior a lo que en los últimos 10 años se veía viendo, porque el consumo es una de las principales variables del mismo. Bueno, cuando nosotros vemos el siguiente concepto, el IPC o el índice de precio al consumidor, normalmente lo asumimos como la inflación. Entonces, la inflación la podemos definir como el incremento de precios, ¿sí? Generalizado que se da, por ejemplo, en un artículo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un kilo de papas o una libra de carne que valía 9.000 está en 16.000 o 15.000 pesos, eso es la inflación. Y normalmente pues el comportamiento del IPC también tiene que ver o se asocia con las cantidades que se producen. Nosotros sabemos pues que por ley de oferta y demanda, cuando un país o cuando una empresa produce muchas cantidades, normalmente los precios tienden a reducirse. ¿Por qué? Porque hay abundancia. Cuando hay escasez en el mercado de algún producto, pues ¿qué ocurre? Pues el precio tiende a subir debido pues a la limitante en cantidad. En esta diapositiva les estoy mostrando el comportamiento del IPC en Colombia, que obviamente también afecta al consumo
¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de inflación, pues normalmente el aumento en los precios de los diferentes productos hacen que el consumo disminuya un poco. Cuando uno se presenta eso, por ejemplo, hay un concepto en economía que se llama una demanda inelástica o una demanda elástica. Entonces, cuando hablamos de una demanda elástica es cuando un aumento en los precios hace automáticamente que el consumidor no lo compre, ¿sí? O que disminuya las cantidades que compra y normalmente desplaza su consumo a otras cosas. Algo muy esencial, de pronto un tema que hemos trabajado mucho en clase, es el hecho de decir que los ingresos de una familia no aumentan, siguen constantes, pero los precios de la carne aumentan. Al aumentar los precios de la carne, pues muchas de las familias, al no tener al no tener un mayor número de ingresos o de salario, etcétera, hacen o desplazan su consumo a otro tipo de productos, ya sea huevo, ya sea pollo, algo más económico y obviamente pues el consumo se ve afectado. Normalmente entonces el hecho de que no haya consumo de un producto hace que su precio se corrija y normalmente vuelve y baje, ¿cierto? Entendiendo que está buscando o encontrando ese nivel óptimo donde la gente vuelva a comprar. Listo, entonces nosotros vemos entre el 2005 y el 2020 un decrecimiento en la tasa de IPC o de inflación en el país, en Colombia puntualmente, algo muy positivo para el consumo y obviamente pues, para las diferentes familias, entendiendo que si tienen un salario, pues pueden accesar a muchos más productos o a muchos más servicios, ya que los precios están digamos, más o menos bajos o más o menos normales y no están muy elevados. Si ustedes ven el caso, por ejemplo, de Venezuela, cuando nosotros analizamos el caso de Venezuela en términos de inflación, nosotros vemos que hay un concepto hiperinflación, o sea, demasiado exagerado el aumento de los precios, la gente no puede acceder a ellos y obviamente, pues obviamente es muy complejo para la sociedad eh, poder abastecerse, poder suplir sus necesidades más básicas y primarias. Y obviamente, pues es uno de los focos fundamentales dentro de los objetivos del gobierno y del Banco de la República mantener una inflación sana para generar una dinámica de consumo. Y obviamente, pues esa dinámica de consumo lo que facilita es un crecimiento económico. Muy bien, continuamos. Gasto público. Entonces ya habíamos hablado un poquito de él. Vamos a ver una definición más específica. Se define como gasto público aquella inversión de recursos financieros que realiza un Estado para cumplir con sus funciones. Sabemos que la función del gobierno es generar bienestar social. Un gasto público, por ejemplo, consistirá en ofrecer a los ciudadanos ciertos servicios públicos. Entonces, por ejemplo, realizar un alcantarillado, conectividad en Internet, en energía, etc. En definitiva, el gasto público comprende el gasto total que realiza el gobierno tanto en la compra de bienes y servicios como en el otorgamiento de subvenciones. Entonces sabemos que el gobierno, pues por lo general, tiene diferentes programas, como lo mencionábamos antes. Vamos a poner una estrategia nacional, como lo es el PAE, ¿sí? El Programa de Alimentación Escolar. Ahí el gobierno está comprando unos bienes y servicios, ya sea, por ejemplo, servicios a través de las manipuladoras de alimentos que transforman los bienes o los insumos, como la carne, etcétera. Y eso se hace pues para suplir ciertas necesidades que tienen los niños que están escolarizados. Y cuando se habla del otorgamiento de subvenciones, estamos hablando de entrega de dinero por parte del gobierno a diferentes entidades, ya sea sociales, privadas, etcétera, etcétera, que obviamente pues también buscan impactar eh, un público o un público social, ¿sí? Un conjunto de la población. Vamos a hablar, por ejemplo, eh, el gobierno entrega unos recursos a la gobernación de Antioquia. La gobernación de Antioquia empieza a hacer como
cierta repartición de dineros y, por ejemplo, dentro de ellos le entrega dineros a Indeportes o al Inder Medellín. ¿Qué hacen? Esos dineros son trasladados también a las diferentes ligas deportivas que existen. Y eso es una subvención, o sea, un otorgamiento de recursos donde no hay que generar pues un pago por ellos, pero se espera que haya un impacto social. Muy bien, origen del gasto público. Entonces, el gobierno obviamente tiene que tener de dónde generar ese gasto y digamos que lo hace de la siguiente forma. Hay algo que se llama deuda pública o deuda soberana. Se entiende como el conjunto de deudas que mantiene el Estado frente a los particulares u otros países. Entonces entendemos que un particular puede ser una entidad bancaria, puede ser una persona que compre un título valor emitido por el gobierno, entienda ese título valor como un TES, ¿sí? Normalmente se llama TES, y ese título valor lo que hace es que el gobierno eh, va a garantizar el pago de un dinero con ciertos intereses, ¿sí? Pero normalmente digamos que la deuda pública se hace a través del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, entidades de orden global creadas por los diferentes países, obviamente pues para soportar las dificultades que presente un país. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público, materializándolo normalmente mediante emisiones de títulos, valores o bonos. Entonces, un gobierno puede decir, vamos a emitir un bono o un TES, como les decía ahorita, un título valor, donde diga el gobierno de Colombia pagará en 10 años la cifra de 1 billón de pesos, ¿sí? Entonces la persona que invierta pues obviamente va a tener una deuda, va a tener una inversión muy segura, porque es muy difícil que un estado o un país pues entre en estado de quiebra. Pero otra forma también como el gobierno se apalanca es a través de los impuestos, de los diferentes impuestos que nosotros pagamos. Y aquí vamos a ver un poquito. El impuesto es una clase de tributo regido por el derecho público que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a pagar una cantidad de dinero independientemente de que tengamos un beneficio o que percibamos un beneficio. Los impuestos más comunes en Colombia o los impuestos que se presentan en Colombia por los cuales nosotros entregamos nuestros recursos al gobierno son los siguientes: renta o lucro ocasional. Vamos a poner algo bien común. Usted se gana un chance, ¿sí? Entonces, eso es una ganancia ocasional y hay un porcentaje que obviamente está destinado para el gobierno nacional como renta ocasional. Impuestos sobre la renta, para la que cree que normalmente es lo que conocemos como impuesto de renta, que es sobre las ganancias de las diferentes empresas o sobre lo que usted se gana como asalariado, ¿sí? Teniendo en cuenta pues que pase ciertos topes. También está el IVA que pagamos en los diferentes productos, que normalmente es el 19%, que también se va a entregar para subsidiar parte del funcionamiento del Estado. Impuesto al consumo, que cuando hablamos del impuesto al consumo sería el de restaurantes, bares, discotecas y demás, que no cobran el IVA, pero sí cobran el impuesto al consumo con un porcentaje aproximado del 8%. También vemos impuestos sobre las transacciones financieras, entonces es muy común escuchar el 4 por mil, entendiendo que cada vez que se haga una transacción financiera por cierta cantidad de dinero, pues parte de ese dinero de esa transacción va para el gobierno. Impuesto sobre industria y comercio, que es aquel que rige el funcionamiento de las diferentes empresas y es pagado a cada una de las alcaldías donde funciona pues la empresa, el negocio, etcétera, y se hace con base en lo que se gana un negocio en términos anuales, ¿sí? Normalmente
cobran el tema de avisos, tableros, publicidad y también se tiene en cuenta pues el grado de ganancia que tenga el establecimiento comercial, la empresa o como lo queramos llamar. Y el impuesto predial, que también se asocia mucho pues al tema de impuesto vehicular, es por el bien que usted tiene, ya sea apartamento, casa, finca, etcétera, etcétera, debe pagar un impuesto anual, ¿sí? Al gobierno. Pasa lo mismo con los impuestos de los vehículos. Somos propietarios de un vehículo, por ejemplo, y tenemos que pagar anualmente unos impuestos que obviamente van a subsidiar programas específicos. Entonces el gobierno, dentro de esos impuestos, empieza a denominar algo que se llaman fondos específicos o de destinación específica, donde por ejemplo van dirigidos a educación, van dirigidos a infraestructura vial, entre otros. Muy bien, vamos a analizar en Colombia el gasto público que se ha dado en el último tiempo. Y en ese último tiempo vamos a analizar más o menos desde el 2000 hasta más o menos 2019. Vemos un crecimiento, digamos, significativo en millones de dólares, en millones de euros, perdón. Nosotros vemos que entre lo que es 2014, donde vemos el pico más alto, estamos hablando de casi una inversión de gasto público que sobrepasa los 80.000 millones de euros y vemos que hay una constante hasta el tiempo reciente. Esto nos está indicando que el gobierno está recaudando muchos impuestos o adicional a eso está endeudándose mucho. ¿Esto es positivo? Sí, puede ser positivo, porque el gasto público normalmente genera inversión social, mejoramiento en infraestructura, mejoramiento de vías, mejoramiento en términos, eh, digamos, en garantías para el sector empresarial. Aquí, por ejemplo, la dinámica es, listo, se ve un aumento en el gasto público, se está ordenando mucho gasto por parte del gobierno, se ve inversión, el problema es cuando el dinero no llega a los diferentes programas y proyectos que se están ejecutando y parte pues de ese dinero obviamente pues es corrompido o tomado por la corrupción del país. Entonces, digamos que no se tiene el efecto tan grande que podría tener este tipo de comportamientos. Nosotros vemos que nuestro país o nuestro gobierno, más o menos desde 2006-2008, casi que a la fecha de 2014 está obviamente duplicando el gasto público que normalmente tenía un comportamiento inferior a los 40.000 millones de euros y vemos que lo dobla, lo duplica. Entonces digamos que si eso efectivamente llegara a 100%, pues obviamente nos estaría hablando de condiciones de avance mucho más significativas para nuestro país. Por otro lado, vemos el concepto de balanza comercial, ya lo habíamos tocado también. La balanza comercial es tomar lo que exporta el país y le vamos a restar lo que importa. Por lo general, nuestro país no tiene una balanza comercial positiva, entendiendo que a lo que exporta le vamos a restar la importación. ¿Por qué no es positiva? Porque las importaciones son superiores a lo que exportamos y nuestras exportaciones no son tan significativas versus lo que importamos. Entonces vamos a ver la definición. La balanza comercial o balanza de mercancías es un registro económico de un país donde se recogen las importaciones y exportaciones de mercancías. Es decir, no son ingresos menos los pagos de comercio de mercancías de un país. Entonces aquí hay algo muy interesante. Por ejemplo, si en Colombia se genera una dinámica productiva en el sector textil, que lo sabemos todos, entonces creamos blue jeans y no sé, se los vendemos a Estados Unidos a través de la figura de exportación, los toman en Estados Unidos con la marca Levi's o Levi's. ¿Qué pasa? No lo importan con un valor obviamente superior. Puede ser 5 o 6 veces superior a lo que fue el valor de exportación y eso no es positivo para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando mucho más dinero del que estamos recibiendo del exterior.
Entonces, el concepto de balanza comercial se da con la apertura económica. La apertura económica entre los países es simplemente abrir fronteras para que se posibilite el comercio entre diferentes países, entendiendo que hay unos países que no tienen ciertos productos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros gozamos de muchos productos o muchas mercancías eh, naturales, las cuales obviamente vamos a exportar porque hay carencia en otros lugares del mundo. Y adicional a eso, pues nosotros vamos a importar otros productos que no tenemos porque no los hacemos. Sí, nosotros por lo general no tenemos la limitante geográfica o productiva en términos de agro, o sea, nosotros producimos prácticamente todo lo que tenga que ver con agro, pero nosotros tenemos una carencia súper grande en términos de que nosotros no tenemos muchas empresas industrializadas, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos muchas empresas que se dediquen a la fabricación de vehículos, de computadores, ¿sí? No somos representativos. Entonces, normalmente la balanza comercial pues debería ser muy inteligente. ¿Por qué? Porque cuando un país tiene, digamos, importaciones, el país o el gobierno debería proteger a las empresas que hacen ese mismo tipo de productos y que muchas veces porque nuestras empresas son muy pequeñas no tienen las mismas posibilidades de competir con empresas transnacionales, estamos hablando que están en varios continentes, o multinacionales que están en diferentes países, o sea, empresas demasiado grandes que fabrican sus productos a gran escala, por ende sus costos son muy bajitos y generan unos productos finales terminados mucho más competitivos que lo que pueden ser nuestros productos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la industria nacional, nosotros vemos la pyme, ¿sí? Nosotros vemos la pequeña empresa o la mediana empresa, la que prepondera las condiciones económicas o las características de empresas a nivel nacional, obviamente no la podemos comparar con una gran empresa. Por ejemplo, vamos a hablar de un laboratorio farmacéutico, Pfizer. Cuando hablamos de Pfizer, y si quiere consulten, Pfizer es una empresa demasiado grande, sí, demasiado grande, hace presencia en muchos países en el mundo, podemos considerarlo como una transnacional porque está en los diferentes continentes, y nosotros podemos hablar de un laboratorio colombiano, por ejemplo Genfar, ¿sí? Entonces digamos que no tienen la misma capacidad productiva, obviamente Pfizer lo dobla, lo puede triplicar, no sé, en términos productivos, más sin embargo, digamos que hay unos conceptos que los diferencian. Pfizer maneja algo que es premium, Enfar maneja algo que sería productos de combate, lo que los hace más competitivos en precio. Pero es diferente cuando nosotros vemos, por ejemplo, productos chinos o japoneses, que normalmente las empresas de allá no tienen esas características premium, sino que lo que buscan es hacer productos de combate. Nosotros nos duele mucho el intercambio comercial que se presenta con las importaciones de China, obviamente porque la industria nacional no alcanza, no alcanza a generar esa reducción de costos que tienen ellos, porque tienen muchas máquinas más avanzadas, procesos más organizados, la mano de obra puede ser más barata, entonces no somos competidos. Entonces llega esa importación, preferimos muchas veces comprar productos importados porque tienen un precio mucho más económico y digamos que le restamos posibilidades al mercado nacional. Entonces aquí por ejemplo es una invitación y más en este momento de pandemia que el consumo debe ser hacia productos internos, tratando de fortalecer las empresas nacionales, más no productos importados que obviamente pues, generarían afianzamiento de otras economías externas a nosotros y digamos que no nos generan empleo, no traen dinero, etcétera, etcétera. Entonces nuestras condiciones sociales no van a mejorar. Muchas veces no necesariamente el diferencial de precio hace que compremos un producto importado, muchas veces lo hacemos por marca, lo hacemos pensando pues en el prestigio
que genera el producto, lastimosamente no es sano para la economía nacional. Muy bien. El PIB en Colombia, entendiendo ya cada una de esas variables, lo vamos a analizar desde el 2002 hasta la fecha y nosotros vemos una tendencia positiva en términos de incremento de esa producción nacional. Nosotros vemos, por ejemplo, que en el 2012, en términos de dólares, nosotros teníamos una producción más o menos de 100 mil millones de euros, de 100 mil millones de euros, versus a un 2018, un 2019, donde prácticamente casi que la doblamos un poquito más. Estamos hablando de una producción de 270 mil millones de euros, perdón. Y obviamente en términos comparativos de economía, pues nosotros podemos ver que Colombia se encuentra en un mejor punto hoy día versus el 2002. Obviamente el fortalecimiento empresarial se ha gestado gracias digamos, a la disminución de problemáticas sociales como país. Nosotros sabemos que Colombia desde más o menos los 90 tiene grandes problemáticas de tipo social, específicamente en términos de violencia, y el hecho pues que eso se vaya reduciendo genera pues obviamente seguridad, confianza para la inversión extranjera y para la creación de empresas. ¿Qué nos pasó el año pasado? Nosotros, por ejemplo, el año pasado vimos que empresas que estaban radicadas acá, a pesar de ser extranjeras, eso era inversión extranjera, por ejemplo, la Philip Morris decide cerrar la operación en Colombia, las fábricas ya no produce acá, obviamente eso es un efecto negativo para el PIB, porque ese producto que se hacía acá, que también se exportaba o que también se consumía en términos nacionales, ya no se está haciendo, o sea, no se está sumando acá. Y adicional a eso, nos está permitiendo, mejor dicho, las personas que fuman, pues ya no estamos comprando un producto de fabricación nacional, sino que lo estamos comprando como un producto importado, afectando la balanza comercial del país. Es delicado ese tema. Nosotros vamos a mirar, por ejemplo, en términos de globales, en términos de globo, vamos a mirar que los países que se encuentran en verde, digamos, son los que han tenido un mayor crecimiento entre el año 2019 y este 2020. Y entre mayor reducción del color, entonces verde, vamos a un verde más claro, un amarillo, un naranjado, perdón, naranjado, un amarillo, nosotros vamos a ver que esos países son los que no han crecido tanto, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, vemos acá en la imagen un fortalecimiento de prácticamente Europa y Asia. Rusia se mantiene estable, Estados Unidos no crece tanto, en parte por la guerra comercial que tiene con, con los asiáticos. Vemos, por ejemplo, que Japón también tiene un indicador rojo y China también lo tiene, está en rojo esa economía. ¿Por qué? Porque obviamente ustedes se dieron cuenta que en términos económicos las decisiones del presidente Trump fueron cerrar el comercio con esos países, ¿sí? No lo veía benéfico, no lo veía favorable, era lo que hablamos ahorita en la balanza comercial. No es positivo para Estados Unidos tener tantas importaciones a bajo costo de los países asiáticos cuando ellos tienen una economía también productiva. Entonces, lo que él hace con el cierre de las fronteras en términos de comercio es tratar de que el consumo interno que se da en el país se haga a través de las empresas ya creadas que hay allá mismo y, digamos, generar un fortalecimiento interno, importándole nada el mundo en su totalidad y obviamente pues preocupándose por sus empresas. Normalmente esa protección comercial internacional se da a través de lo que conocemos como aranceles, son impuestos que yo le pongo a un producto determinado que yo sé que va a llegar a mi país, que yo sé que ese producto es mucho más barato que el que producimos en el país,
Entonces, lo que hago yo es tratar de ponerle un impuesto a ese producto para ponerlo mucho más caro o al mismo nivel del producto que hacemos en el país. Eso fue lo que hizo Trump, tratando de blindar un poco la economía interna. Muy bien, vamos a ver el PIB de Latinoamérica. Nosotros vemos, por ejemplo, Colombia en un puesto 16 en términos de Latinoamérica, y también lo vemos en un puesto número 4 cuando hablamos de PIB general. Entonces, cuando hablamos de PIB general, Colombia está en el puesto número 4, entendiendo más o menos una producción cercana a los 827.000 millones de euros. Muy bien, en términos globales, ¿sí? PIB normal. Entonces digamos que está bien. Pero, ¿qué ocurre con el PIB per cápita? Está en el puesto 16. Resulta que el PIB per cápita es tomar el PIB normal, y dividirlo en su número de habitantes. Nos está indicando que Colombia no es tan competitivo versus otros países en Latinoamérica porque el colombiano promedio no es tan productivo como lo es, por ejemplo, en Brasil, Guyana, que es un país realmente no tiene mucha preponderancia en términos económicos, pero tiene muy pocos habitantes. Inclusive, si usted puede analizar en los rankings en la parte superior, está uno, Trinidad y Tobago, que realmente no es un país muy preponderante, la mayoría de gente no lo conoce. Bahamas, San Cristóbal. ¿Qué es lo que pasa con estos países? Son realmente países muy pequeños, con una población muy pequeña, pero están en los primeros puestos. ¿Por qué? Porque la producción que genera cada uno de esos habitantes pues es muy significativo, ¿sí? Entonces, puede que estemos bien en el PIB general, pero en términos poblacionales, digamos que no somos tan eficientes, no somos tan productivos. Muy bien, PIB versus gasto público. Vamos a mirar unas pequeñas estadísticas para analizar en términos económicos Colombia. Nosotros vamos a ver desde el 2005 hasta el 2018 el porcentaje del PIB, del gasto público sobre el PIB. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos que Colombia mantiene un porcentaje de más o menos el 15% promedio de gasto público sobre su PIB. O sea, llegan, calculan el PIB y lo estamos comparando con el gasto público. O sea, Colombia normalmente tiene una dinámica de inversión y de gasto público que es el 15% de lo que normalmente produce, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos una repartición de ese gasto público y nosotros vemos unos sectores, digamos, importantes. Sector salud, pues la inversión más o menos oscila también en un 15% de ese gasto público, pero nosotros vemos que, por ejemplo, 2005 tenía un 15% y hay una disminución no muy significativa, pero nosotros vemos que en los años más cercanos, por ejemplo 2016, hay una disminución de casi 2 puntos porcentuales. No es positivo, sí, porque obviamente sabemos que nuestro sistema de salud no es tan bueno y normalmente tendría que tender a aumentar. Pasa en el sector defensa, vemos que de ese gasto público total que se hace, tenemos por ejemplo un 13% que se hacía en 2005 y empezamos a ver reducciones sustanciales más o menos de 2 a 3 puntos porcentuales. Digamos que es muy importante tratar de que una economía no genere el gasto de defensa, ¿sí? Entendiendo pues que su dinámica está bien, socialmente está bien y que no tiene dificultades, ¿sí? Si un país no tiene tanto conflicto interno, pues no tendría que destinar tanta parte de su gasto público al tema de defensa. Listo, muy bien. Vamos a continuar, vamos a mirar por ejemplo el PIB versus las exportaciones. Entonces aquí lo que vamos a mirar es lo siguiente, vamos a analizar Colombia, cómo se ha comportado desde el año más o menos 2007 hasta la actualidad en términos de importaciones y exportaciones y vamos a ver
qué tan positivo, qué tan negativo ha sido la dinámica comercial con otros países. Entonces, si nosotros miramos las exportaciones, que está en la gráfica del centro, nosotros vemos que en el 2007 se vendía en promedio 21.883 millones, ¿sí? Entonces esto lo estamos hablando en dólares. Y nosotros vemos que incrementa en los años donde más incrementa es en el 2011 al 2014, donde hay cifras más o menos de 40.000 millones, ¿sí? Pero vemos un decrecimiento en los años futuros a partir del 2015, siendo muy negativo esto para la economía nacional. Pero en términos de importaciones nosotros vemos una tendencia que desde el 2007 las importaciones eran de 24.000 millones de dólares y año a año van aumentando, no tiene una tendencia decreciente, no se ve que en uno de los años conforme va subiendo la anualidad, pues se reduzca la importación. No, por lo general la tendencia es de crecimiento, siendo mucho más negativo para la economía nacional. Cuando nosotros vemos la balanza que está ubicada en la tabla de la izquierda, de la derecha, perdón, nosotros vemos que la resta de lo que es las exportaciones menos la importación siempre nos da negativo. En los únicos años que no da negativo es en el 2011, 2012, donde podríamos decir que tuvimos una balanza comercial favorable, donde lo que exportamos fue mayor a lo que importamos. Ese es el ideal de una economía, no tener que importar tantas cosas porque su industria, sus sectores, sus empresas están tan fortalecidas y están tan, digámoslo, diversificadas que no necesitamos comprarle al exterior. Entonces, en la gráfica incluso nos muestran, siendo la raya azul, las importaciones normalmente siempre han estado por encima de lo que es la línea anaranjada que representa las exportaciones, que siempre está por debajo. El ideal no es ese, el ideal es que esté por arriba. Muy bien. Uno de los últimos conceptos que vamos a ver en esta clase introductoria a la economía es la TRM o tasa de cambio. Entonces ya lo decíamos que normalmente la tasa de cambio está comparada con el dólar, ya que digamos que es la moneda con la cual en términos comerciales se trabaja a nivel mundial. Sí, digamos que las economías se representan más con esta moneda, digamos, por la preponderancia que tienen los Estados Unidos en cada una de las regiones a nivel mundial. Entonces, la tasa de cambio nos indica, por ejemplo, cuántos dólares versus número de pesos. Normalmente vemos cuántos dólares podemos comprar con un peso o cuántos pesos se pueden comprar con un dólar. Nosotros aquí vemos un comportamiento, la gráfica nos muestra un comportamiento de cómo se ha dado la tasa representativa del mercado o el dólar, el precio del dólar versus el peso. Nosotros vemos que en el 2001 estaba más o menos en un margen de 2.000 pesos y nosotros vemos un comportamiento creciente, empieza a descender y en el último tiempo, entre el 2019 y el 2020, nosotros vemos una tasa de cambio que se acerca a los 4.000 pesos. Obviamente eso es un indicador negativo, es un indicador negativo para nosotros porque el hecho de que el dólar esté más caro quiere decir que nosotros perdemos poder adquisitivo, ¿sí? En términos de importación. Pero obviamente muy positivo para las personas que tienen empresas dedicadas a la exportación de productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted exportaba una flor por $1, pues vamos a poner aquí el caso, más o menos en el 2001 usted se ganaba 2.000 pesos, pero hoy se está ganando 4.000 pesos, ¿sí? Pero la persona que tiene una empresa y que para la operación de su negocio necesita importar mercancías de afuera, pues obviamente le va a costar mucho más
y al costarle mucho más, pues pierde competitividad porque sus precios tienen que absorber ese costo y obviamente pues tienden a subir y eso es lo que resta competitividad en el mercado. Dentro de los objetivos del Banco de la República está el control también de la tasa de cambio. Más adelante vamos a trabajar el tema de política fiscal y el tema de política bancaria o política monetaria, cómo vemos que se controlan ciertas dinámicas económicas tratando de que la economía nacional esté sana. Muy bien, entonces vamos a analizar el caso actual. El caso actual del dólar que se encuentra más o menos en 4.041 pesos. Quiere decir que usted compra un dólar con 4.041 pesos. ¿Sí? En este momento, el comportamiento de la moneda dólar versus el peso colombiano también tiene una gran consecuencia por el tipo de economía colombiana. Nosotros hemos escuchado en los últimos días, sobre todo con la discusión de Duque, Petro, no sé qué, que Duque estaba equivocado porque hablaba de que la economía de Colombia tenía que estar basada en el petróleo, igual como la economía venezolana. Digamos que somos países que tenemos la característica pues, de tener petróleo, de tener la posibilidad de producirlo y abastecer a los diferentes países a nivel mundial. Y digamos que eso juega una mala pasada en este momento para la economía colombiana y hace pues que esa moneda esté tan alta. Vamos a hablar lo siguiente. El dólar aumenta y baja su precio. Y vamos a tratar de analizarlo también teniendo en cuenta lo que veamos ahorita, las leyes de oferta y demanda. Cuando hay abundancia de algo en el mercado, normalmente, ¿qué ocurre con eso? Entonces, cuando hay abundancia de un producto en el mercado, pues su precio tiende a ser bajo. Cuando hay escasez de ese producto en el mercado, pues su precio tiende a aumentar. En este caso, lo que nos está diciendo un dólar tan alto es que hay escasez de dólares en el mercado. ¿Y por qué? Resulta que la economía colombiana, digamos que el tema de exportación prepondera mucho la exportación de barriles de petróleo o de crudo hacia Estados Unidos, por ejemplo, o diferentes países. ¿Qué ocurre? Y más o menos es noticia, el precio del petróleo tuvo su mayor desplome desde la guerra de 1991 a causa del choque de Arabia y Rusia. Si ustedes se dieron cuenta, las noticias que se presentaron al inicio de este año, la OPEP, siendo un conjunto de países productores de petróleo, se reunieron y estaban tratando de acordar los niveles de producción de petróleo para tratar de nivelar los precios. ¿Sí? Entonces están diciendo no produzcamos tanto para que el precio del petróleo suba. Digamos que Arabia Saudí no se acopló a las exigencias de Rusia, lo que hizo que Arabia Saudí llegara y tomara la decisión de aumentar su producción de petróleo. Efectivamente aumentó su producción de petróleo y redujo los precios. Eso causó que en términos globales pues el precio del petróleo bajara y al bajar, ¿qué ocurre? Colombia vende un barril de petróleo, el barril de petróleo ya no vale $100, sino que en este momento, como vemos en la tabla de la parte derecha de la diapositiva, en este momento está en $18,65, cuando normalmente en julio del año pasado valía 62 y históricamente valía hasta $100. Entonces, nosotros al vender el barril de petróleo ya no estamos entrando la misma cantidad de dólares, lo que hace pues que ese dólar esté escaso y por ende el petróleo aumente, el dólar aumente su precio. Normalmente, como les decía ahorita, en términos económicos, dentro de las políticas económicas que se deben de tomar es tratar de manejar una tasa de cambio muy baja, o sea que el dólar esté bajito, entendiendo que la dinámica colombiana no es ser productor. Entonces, normalmente nosotros somos más importadores, traemos muchos más insumos de afuera.
si nuestra economía fuera, digamos, donde preponderara más la exportación de productos, pues obviamente sería mucho más importante un dólar alto. Muy bien, entonces con lo que acabamos de trabajar, vamos a hacer el trabajo de la primera semana. Les voy a plantear la siguiente actividad. Ya más o menos entendimos la dinámica económica en términos macroeconómicos y estudiamos un poquitico las variables del país. Ahora lo que vamos a tratar de trabajar es un poquito de historia. No la trabajé yo porque de pronto es un poquito aburrida la presentación, pero entonces lo vamos a trabajar a través de una investigación. Usted lo que va a hacer es consultar unas escuelas económicas que se han dado a lo largo del tiempo. Entonces tenemos la escuela mercantilista, la fisiocracia o la escuela fisiocrática, la escuela clásica, neoclásica, keynesiana, marxista y monetarista. Entonces vamos a hacer una pequeña investigación de esas escuelas. Y usted lo que va a hacer, yo le voy a regalar una plantilla en Excel, pero si no quiere hacer uso de la plantilla de Excel, usted lo puede hacer tranquilamente como usted quiera. Lo único que le va a pedir es que responda estas preguntas por cada una de esas escuelas. Entonces usted me va a decir, en la escuela mercantilista, ¿en qué año fue su auge o en qué año fue que aplicó esa escuela económica y qué pensaban? Adicional a eso, ¿quién fue su principal economista? ¿Qué postulado económico tenía? Entonces, cuando le digo postulado económico, le estoy diciendo cuáles eran esas ideas económicas. Eh, Adicional, cuál era la fuente de riqueza. Les voy a comentar esta, por ejemplo, la fuente de riqueza en la Edad Media normalmente era la acumulación de piedras preciosas. Entonces, cuando yo le digo en la Edad Media o Medioevo, le estoy remitiendo a ese pedazo de historia en la historia donde existían castillos, reyes, etcétera, etcétera, y no era tan importante la producción agrícola ni industrial, o bueno, no existía la producción industrial, entonces la forma de medir riqueza era a través de la acumulación de piedras preciosas o tesoros. Muy bien, adicional a eso, ¿qué pensaba del libre mercado? Cuando le estoy hablando del libre mercado, le estoy hablando de ese comercio internacional entre diferentes naciones. Si es bueno, es malo, por qué es malo, por qué no debería darse o por qué sí debe darse. Y por último, ¿cuál era el papel del gobierno en la economía? Entonces nos vamos a encontrar que el gobierno es parte fundamental, eh, digamos, en la moderación de la dinámica económica. Pero cada uno lo plantea de una forma diferente. Entonces usted va a tratar de responder esas preguntas. La idea sería que usted haga un cuadro comparativo o trate de responderlo así, de la siguiente manera. Por cada escuela responde las preguntas y la idea es que podamos tener una visión general de cuáles son las diferencias que se dan o cuáles son los cambios en la economía evolutivamente. ¿Sí? Muy bien. Por último, hay una segunda actividad y digamos que también es de contextualización histórica. Investigue qué fue la revolución industrial y qué consecuencias trajo a la economía. Obviamente, el tema de la revolución industrial generó dinámica a la productividad. Entonces, ahorita hablamos del PIB. Entonces, el hecho de que una empresa obviamente esté industrializada, mejore sus máquinas, sean más rápidos, pues obviamente va a permitir una producción mayor. Pero entonces usted se va a remitir a ese momento histórico, va a consultar qué consecuencias trajo sobre la economía y adicional a eso va a tratar de encadenarlo con el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1928. ¿Qué pasó? ¿Por qué cayó la Bolsa de Valores en 1928? ¿Y qué consecuencias trajo en la economía? Especialmente investigue el efecto causado en las grandes industrias. Creo que entre las crisis mundiales que se han dado, esta es una de las más significativas. Inclusive nosotros acabamos de vivir una muy reciente en el 2008, muy similar a esta y más o menos trajo efectos o consecuencias similares. Muy bien, espero que les haya gustado la presentación. Espero que hayamos comprendido más o menos los conceptos y bueno, estaré muy atento
para la resolución de dudas. Adicional a eso, estaré pues muy atento al tema del trabajo y estaré buscando pues espacios para que podamos socializar.